Tendremos un nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Tres temas que estoy seguro van a ser muy útiles, muy interesantes. El marketing 4.0, una de las principales tendencias que hoy se están siguiendo en la gestión empresarial. Hablaremos con un experto en el tema, Alejandro Medina. La invención de las fake news, de la construcción del relato, de la narrativa. Comentaremos todo aquello con Hernán Terraza, un experto en comunicación política y corporativa. Y el espacio, la importancia de las micros, pequeñas y medianas empresas. Hablaremos con Corina Marión, una persona que ha desarrollado su carrera profesional asesorando a este sector. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. En este espacio digital fomentamos la discusión sobre la economía, pero también buscamos que se modernice la gestión empresarial en Bolivia y por eso estamos permanentemente invitando a distintos expertos sobre los distintos campos que hacen a la gestión de las iniciativas y proyectos privados. Hoy hablaremos sobre un tema que está de boga en el mundo, que es el marketing 4.0. 4.0 ya. Entonces, para eso vamos a conversar con Alejandro Medina, quien es un experto en marketing, se formó en mercadotecnia en el Instituto Tecnológico de Monterrey, tiene también una maestría en Derecho Empresarial, es profesor universitario de marketing desde el año 1995. Alejandro, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, el agradecido soy yo, Óscar, por darme la oportunidad de poder compartir un poco las ideas. Alejandro, ¿cómo ha ido evolucionando el marketing y cómo llegamos a esto que ya se denomina el marketing 4.0? Bueno, hace 5 años atrás venía en boga algo importante, que significaba el hecho que íbamos a pasar a la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial no es más que las cosas como las estamos haciendo ahora, ya no las vamos a volver a hacer. O sea, vamos a tener que cambiar cómo estamos haciendo las cosas. Varios analistas internacionales venían hablando de este tema y la pandemia pues aceleró todos los procesos que tenían planificados para 2025 en adelante. Y también el marketing no es extraño a eso. El marketing ya venía, digamos, con unos impulsos importantes y con la era, con este proceso de la pandemia, pues nos digitalizamos. Y al digitalizarse, el marketing avanzó también hacia eso. Antes de quizás llegar a cómo llegamos a la digitalización, voy a hablar de tres cosas, que son el marketing antes, que era netamente enfocado a la producción de productos y servicios. Después se sintió que el marketing estaba vacío y al estar vacío empezamos a resolver el tema desde responsabilidad social, ¿no? El consumidor empezó a entender de que si las empresas no contribuían a la parte social, pues no iban a ser parte de su conducta de compra. Después hemos llegado a esta etapa, que es el 4.0, que es la parte digital, pero también acompañada de elementos como el Big Data, el CRM, que son netamente tecnológicos. Entonces, ese es un resumen, digamos, de cómo nosotros o cómo el marketing trata de subirse a esta ola digital, porque si no sube a la ola digital, evidentemente también va a estar muy rezagado en lo que son los conceptos de lo que quieren los consumidores ahora. Porque al final los consumidores son los que mandan, ¿no? Así es. Y justamente la digitalización, la conectividad están cambiando nuestras vidas, nuestros hábitos de consumo, nuestras formas de comunicarnos. Y todo eso justamente son los espacios en los cuales tiene que actuar el marketing. ¿Cómo es este nuevo marketing? ¿O es el mismo? ¿O se ha adaptado, ha cambiado, se ha transformado?
en esta época de tanta conectividad? Sí, el marketing, primero ha cambiado desde, y es interesante, ¿no? Cómo cambia. De lo exclusivo a lo inclusivo. ¿Por qué de lo exclusivo a lo inclusivo? Antes, podíamos decir que los productos estaban destinados a ciertos países exclusivos. O la innovación en el desarrollo de productos estaba solamente enfocados en países que tenían un desarrollo tecnológico diferente a los demás. Pero hoy en día es inclusivo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la digitalización y la tecnología hace que los elementos sean horizontales. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya el poder no está en poco, el poder está en mucho. Y el ejemplo son valga la redundancia del ejemplo en economía, que el G8 ha tenido que transformarse en G20, porque ya el poder no está realmente en el G8, está en la inclusión de mayor cantidad de personas. ¿Y qué son esa mayor cantidad de personas? Los nuevos mercados de Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, que donde se encuentra más del 50% de la población mundial. Entonces, eso quiere decir que el marketing tiene que convertirse en más inclusivo. Mayor cantidad de personas, ¿y qué implica eso? Productos más baratos. Tenemos vehículos hoy día que valen $2.000 comparado con los vehículos, el precio de los vehículos anteriores. Entonces, quiere decir que hay una mayor inclusión y no tan exclusividad en los productos. El otro tema es que el marketing se ha vuelto más horizontal que vertical, ¿no? Antes salía una persona diciendo, no, compren este producto. ¿Por qué? Porque es bueno, es el que cubre sus necesidades, etc. Hoy día no, hoy día consultamos a las redes. O sea, consultamos a nuestros pares, ¿no? Es qué compró mi amigo, qué compró la persona que conozco. Y esas son mis referencias, digamos, ¿no? Entonces, eso hace que las empresas tengan que digitalizarse y tengan que participar en esa actividad, ¿no? Eso hace que el marketing se convierta en un elemento más social que individual. Antes podíamos decir que la individualidad era la que trataba de proyectar lo que íbamos a hacer. Hoy día no. Es la parte social, porque todo el rato estamos conectados y al estar todo el tiempo conectados, estamos recibiendo un sinnúmero de información donde ya no le preguntamos a ciertos individuos, sino a la masa de individuos que nos están diciendo qué es lo que quieren permanentemente. Entonces, todo eso hace que haya habido un cambio en el marketing. Y las empresas que no se adapten a esos cambios, pues evidentemente van a sacar productos y servicios que el consumidor no los va a comprar. De por sí es difícil sacar productos que sean exitosos, porque del 100% de los productos que salen al mercado, solo el 12% tiene éxito. Entonces, si yo no me subo a esta ola, pues mis índices de fracaso van a tender a subir. Antes, cuando se estudiaba o se enseñaba, en tu caso, marketing, que sos profesor, se hablaba de los famosos 4P, ¿no? El precio, producto, promoción y plaza. ¿Sigue siendo válida? ¿Ya no? ¿Qué es lo cuáles serían los fundamentos, las bases del marketing actual? Es algo que no podemos olvidar, ¿no? Precio, producto, plaza, promoción. Pero la forma es lo que tenemos que cambiar. Fíjese que el producto, antes yo tenía un departamento de innovación que ellos pensaban que era lo bueno, que hacían sus estudios y sacábamos productos al mercado. Hoy día, para desarrollar un producto, tenemos que coproducirlo. Sacar, preguntar y después lanzarlo al mercado. Entonces ya no podemos, como las cosas son tan inmediatas, mucho más rápidas que antes, tenemos que irnos apegando a las olas esas de los consumidores. Cuando hablamos de precio, antes hacíamos nuestros análisis de sensibilidad, metíamos economía. Hoy día ustedes
uno pone un precio en el mercado y el consumidor automáticamente le va diciendo si lo va a pagar o no lo va a pagar. O se utilizan las estrategias que utilizan las aerolíneas, que si yo compro el pasaje hoy día es 5 pesos, pero si hay mucha demanda, automáticamente va subiendo y el precio se para cuando deja de haber demanda. Entonces, y empieza a declinar. Entonces, todas esas fluctuaciones que antes teníamos que hacer, modelos econométricos, hoy día lo hacemos a través de lo que el consumidor nos está diciendo qué hacer. Cuando hablamos de plaza, hoy día tienen que ser omnicanal, digamos, ¿no? No solamente un solo canal. Aquellas personas que piensan de que el retail o todo tiene que ser netamente físico, está equivocado. Y lo al revés también, de que solamente digital y no físico. No quiere decir de que empresas, digamos, como Amazon, que nacieron digitales, vayan a fracasar, ni nada por el estilo. Simplemente se están acomodando a esa omnicanalidad. Amazon ya abrió sus supermercados digitales, ya abrió sus supermercados donde la gente los puede ver. Entonces, eso le ha ayudado muchísimo a generar más confianza en el consumidor. Lo mismo las empresas, digamos, que eran netamente físicas, se están convirtiendo en digitales. No quiere decir que yo puedo sustituir una por otra, solamente que tengo que utilizar canales virtuales y canales reales. Y en cuanto a la publicidad, hoy en día, digamos, es el consumidor quien traslada la publicidad. Yo hago un buen anuncio y el consumidor, si le gusta, lo reenvía. Y el otro lo reenvía. Lo sube a su Instagram, lo sube a su Facebook o lo sube a la red que él maneja. Y la publicidad, ciertamente, tenemos que pensarla en el sentido de que el principal camino tiene que ser el consumidor. Y aquí me detengo un minutito en lo que es la publicidad. Nosotros tenemos 5 segundos para llamar la atención en la televisión antes de que nos hagan zapping. Con la parte digital tenemos solo 3 segundos. 3 segundos, en 3 segundos el consumidor determina si lo va a mirar o no lo va a mirar. En el teléfono. En el teléfono, ¿no? Entonces, esos son los retos y esas son las cosas que el consumidor nos pide ahora. Y esas son las formas en que las 4P las tenemos que manejar. No es que obviamente, digamos, si hablamos de servicios y otras, tenemos que poner algunas otras consideraciones, pero la forma en que tenemos que manejarla con este nuevo elemento son totalmente diferentes. Hasta la forma, Oscar, de los negocios. Hoy día está muy de moda lo que son los ghost kitchen o las cocinas fantasma. ¿Qué son las cocinas fantasma? Espacio donde 10 personas que les gusta la cocina ponen un restaurante, pero no necesitan un elemento físico, todo es digital, digamos, y le ponen 10 diferentes nombres a sus aplicaciones y están en un solo lugar. Entonces, el consumidor pide y automáticamente de ahí derivan los delivery. ¿Qué es eso? Es una pequeña automatización de los negocios hoy en día. Todo lo precio, producto, plaza, promoción, la tenemos en un pequeño lugar. Y ahí me gustaría profundizar un tema. Mencionabas en una de tus respuestas lo difícil que es lograr un producto que le gusta a la gente, que sea consumido, que conquiste un mercado. Y obviamente es el rol de la investigación de mercados tratar de maximizar las posibilidades de éxito de un determinado producto. ¿Qué ha cambiado en la investigación de mercado? Hoy que se habla de inteligencia artificial y que hay tantas herramientas. ¿Cómo es la investigación de mercados para el marketing 4.0? Hoy en día tenemos elementos más simples, pero más difíciles, digamos, ¿no? Más simple porque se hace a través de la tecnología, pero más difícil porque tenemos que utilizar hoy día lo que se llama la etnografía. Antes utilizábamos la etnografía, que era saber cómo el consumidor se estaba comportando. Ahora queremos saber cómo se comportan en los elementos digitales.
qué es lo que hace, cuántas veces lo mira, dónde lo utiliza, si cuando ingresa a una tienda lo consulta, no lo consulta. Entonces, todos esos elementos, cómo utiliza sus elementos electrónicos, nos ayuda a la investigación. Porque, ¿qué significa eso? Cuando entra a un supermercado y aprieta un botón para ver un producto, automáticamente quizás tenemos que enviarle un mensaje y quizás tenemos que mandarle una publicidad de nuestro producto que está cerca. O si él consulta el precio, tenemos que decirle, a través de la tecnología, tenemos que decirle que ese precio es el correcto. Entonces, esos estudios, digamos que en la investigación de mercados tratamos de decir cuándo nosotros le podemos enviar ese tipo de información. Algo interesante en la investigación de mercado, que es el consumidor el que nos ayuda, nos realimenta permanentemente a través de las redes, a través de las calificaciones que le da a los productos, a través de los comentarios que hace. La investigación de mercados es más social ahora. Antes nosotros diseñábamos quizás una encuesta, íbamos al mercado, que lo seguimos haciendo. Solo tenemos que complementar con todos estos nuevos elementos de tecnología. Los algoritmos, por ejemplo. Los algoritmos o sea, todo lo que hacemos con Big Data, ¿no? Que saber, digamos, cuando aprieta un producto, ya sabemos que le gusta ese tipo de producto, entonces lo soqueteamos de información, digamos, permanente perdón la palabra, soqueteamos, sino le mandamos información, mucha información al respecto, porque el consumidor ahora quiere estar informado. No toma una decisión ahora sin consultar su elemento electrónico. Hasta en los supermercados, el consumidor consulta antes de comprar algo. Todos los artículos de impulso que nosotros determinábamos antes de impulso, que son los que compra todos los días en los supermercados, de los cuales no tiene una racionalidad permanente en la compra, porque lo compra todos los días, no lo consultaba. Hoy día lo consulta, ¿no? Consulta y dice, ¿por qué si le pusimos un envase diferente? Pregunta acerca del envase, o pregunta a ver si en cuánto tiempo lo va a tener de duración en el refrigerador, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? La investigación de mercado, hoy en día la hemos digitalizado bastante, porque las encuestas también ya las hacemos vía electrónica. Ya el papelito o la encuesta física la estamos trasladando, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos tener respuestas inmediatas. La investigación de mercado, el cliente la está viendo diario de la forma en que están contestando. Ya no necesita quizás esperar las 2 o 3 semanas para analizar toda la información. Él automáticamente está viendo cómo está procediendo la investigación. Y tenemos los paneles digitales que son permanentes, que antes teníamos que hacer un muestreo, antes teníamos que ir por la ciudad, hoy día es digital. Nos ha cortado el tiempo en mucho, entonces eso ayuda a que las empresas puedan tomar mejores decisiones en menos tiempo. Alejandro, muchísimas gracias. Son muchos los emprendedores, los jóvenes que están con ganas de iniciar nuevos proyectos, que siguen este espacio digital mediante las redes sociales, y estoy seguro que esta presentación que les he hecho es muy ilustrativa y además abre los horizontes para muchas personas para estar actualizadas con las nuevas tendencias y sobre todo las nuevas herramientas que se tienen hoy para triunfar en un mercado cada vez más competitivo. Gracias nuevamente. No, a vos, querido Oscar, por darme la oportunidad de poder hablar acerca de lo que más me gusta. Gracias. En este espacio digital tenemos un compromiso con el emprendimiento y muchas veces siento que en el país la discusión política nos hace extraviar el rumbo de lo que es realmente importante para impulsar el desarrollo económico, el progreso, para generar oportunidades, que es construir las condiciones, el ambiente, el entorno,
para que haya una permanente modernización de nuestras prácticas económicas, empresariales, de nuestras prácticas de gestión. Nos olvidamos que todos los días se compite aquí en nuestro mercado y competimos afuera. Y si queremos generar oportunidades de empleo sostenibles, duraderos, de calidad, tenemos que generar cada vez más movimiento económico en el país, pero también tenemos que prepararnos, capacitarnos y estar permanentemente modernizándonos para poder conquistar mercados externos. Gracias por estar siguiéndonos mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. La comunicación es fundamental hoy en nuestras vidas mediante las redes sociales. Todos estamos interactuando permanentemente y formamos parte de esas corrientes de opinión pública que constantemente debaten entre sí. Escuchamos frecuentemente hablar en este espacio de fake news, de construcción del relato, de la narrativa. Y para discutir estos temas hablaremos con un experto en comunicación política y corporativa, Hernán Terrazas, exministro de Información de Bolivia, consultor internacional, columnista de varios medios de comunicación. Hernán, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar en este espacio digital. A ti, Óscar, muy contento de estar en tu espacio. Un saludo a la gente que te sigue, que sé que cada vez es de un mayor número, porque a diferencia de lo que pasa con los políticos, con los periodistas que transitan hacia la comunicación, creo que este paso del político hacia la comunicación ha ido muy bien por lo que se comenta en el país. Muchas gracias, Hernán. Bueno, estaba comentando en la introducción que cada vez hablamos más de fake news, del relato, de la narrativa. Como experto, ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿Es un fenómeno nuevo o es que la discusión sobre ello es la nueva? Sí, mira, Óscar, yo creo que hemos inventado nuevos términos para definir formas de hacer política que existen desde hace tiempo. La famosa narrativa no es otra cosa que el discurso, lo mismo que el relato, y las fake news existen desde siempre, nada más que antes no tenían la extraordinaria difusión que tienen ahora, ¿no? Y la posverdad, que es otro de los conceptos o categorías que se maneja con mucha frecuencia hoy, no es otra cosa que la distorsión de la realidad, es decir, la invención de una realidad paralela que explique las cosas de manera que se ajuste a los intereses de alguien o de alguna organización. Yo recuerdo un libro, no recuerdo, a Miguel León Portilla, un historiador y antropólogo mexicano que escribió un libro muy interesante que se llamaba La visión de los vencidos. Y era el relato, la historia, la versión indígena de lo que fue la conquista, que respondía de alguna manera a los cronistas de la época, a Bartolomé de las Casas, a Bernardino Sahagún, en fin, que habían construido la narrativa de la conquista, y la respuesta era esta visión de los vencidos que se plasmaba en el texto de Miguel León Portilla. Es decir, ahí estabas hablando también de dos posverdades, ¿no? La que tenían los indígenas en la época y la que tenían los españoles, y dentro de los españoles los que buscaban una especie de línea intermedia, que eran los sacerdotes que habían llegado con la conquista y que tenían sus diferencias con la violencia, con la agresión de la que eran objeto las culturas locales, ¿no? Entonces yo diría que son maneras de hacer las cosas que existen desde hace tiempo, aunque son nombradas de manera diferente, y su impacto hoy puede ser de mayor magnitud por la repercusión que tienen en las redes sociales, en fin, en la diversidad de medios que han surgido en el transcurso de los últimos años. Ahora, ¿qué pasa con la opinión pública? Porque si hay algo que escuchamos permanentemente mencionar hoy, incluso en acusaciones cruzadas, yo diría de todos los lados, es el término de fake news. ¿Es la opinión pública tan manipulable para dejarse llevar por todas estas fake news? Mira, yo creo que la opinión pública está expuesta a la confusión, a un bombardeo informativo sin pausa, y quizás se le hace cada vez más difícil discriminar lo que es verdad de lo que es mentira. Nos sucede, por ejemplo, que alguien nos escribe en el chat y nos dice:
oye, está circulando esta información, ¿tú crees que sea verdad? En primer lugar, denomina información a una versión, ¿no? Y construye una percepción a partir de algo que no necesariamente está comprobado. Recuerdo, por ejemplo, que en octubre y noviembre del 2019, en pleno fragor de la lucha cívica contra el fraude, uno recibía muchísimos audios en el celular que decían, audios de carácter amenazante, que decían que iba a haber violencia, que estaba bajando una turba a realizar saqueos, en fin, se estaba creando un clima de temor. Y efectivamente, como las condiciones estaban dadas para que la gente pueda sentirse intimidada por esto, habían petardos por aquí, petardos por allá, amagos de asaltos, en fin, estos mensajes resultaban muy útiles para lo que te decía al principio, para intimidar a la población. Pero se trataba simplemente de una estrategia del miedo, utilizando un recurso como ese de las redes sociales, para tratar de frenar el ímpetu de los sectores que habían sido protagonistas de las movilizaciones en contra del fraude. Había mucha gente que los creía y que tenía miedo, ¿no? De modo que, insisto, más que una opinión pública manipulable, que yo no creo que exista del todo, lo que tenemos es una sociedad saturada de información desde distintas vertientes. Me parece que ese es el principal problema hoy. Ahora, pareciera que hay una contradicción, ¿no? Porque justamente hablando de las redes sociales, estamos hiperconectados, la velocidad con la cual se transmite y se comparte la información es asombrosa. En pocos segundos, miles de personas podemos estar recibiendo los mismos mensajes. ¿No es contradictorio que cuando más acceso tenemos a la información sea también cuando más confusión parece haber en la opinión pública? Yo creo que sí, y es porque, qué sé yo, la posverdad, la confusión y su impacto tienen que ver fundamentalmente también con el desarrollo de las redes sociales. Si yo quiero distorsionar la realidad, tengo que recurrir a las redes, armar de mensajes a mis guerreros digitales, por ejemplo, como está de moda, y que comiencen a disparar en diferentes direcciones. Me da la impresión que este fenómeno, sin embargo, está tocando fondo, Oscar, porque si bien en principio se saludó hace una década o más la aparición de las redes sociales como una suerte de espacio alternativo de información, incluso se le llegó a llamar periodismo ciudadano, hoy creo que eso está en duda y que los medios tradicionales poco a poco están comenzando a recuperar espacio y a reconstruir, insisto, poco a poco, la credibilidad de la información, ¿no? Las redes han saturado mucho, han lanzado muchas versiones sobre distintos temas y la gente como que está aturdida por este fenómeno y lo que trata hoy es de recurrir a fuentes más confiables, intenta recurrir a fuentes más confiables. No digo que todos los medios tengan la misma confiabilidad, pero hay medios en el país que trabajan con seriedad y que están recuperando ese espacio. Hernán, y aterrizando toda esta discusión en lo que sucede en nuestro país, en Bolivia, recientemente publicaste un artículo que titulaste La verdad de las mentiras. Sí. Algunos portales digitales lo presentaron como una respuesta a una entrevista que el ex vicepresidente Álvaro García dio a un periódico español, si no me equivoco, Última Últimas Hora. noticias, últimas horas, sí, última hora. Y ahí yo quería preguntarte un poco si pudieras compartirnos tu análisis. ¿Cómo ves este relato que incansablemente está repitiendo una y otra vez el MAS a través de sus principales voceros con relación a que no hubo fraude, que hubo golpe? ¿Qué están buscando? ¿Cuál es la finalidad de esta narrativa permanente? A ver, varias cosas. La primera de todas es que han buscado desde hace ya tiempo establecer como una verdad incontrastable la teoría del golpe de Estado, ¿no? Este cuento comienza el día mismo en que Morales huyó a México junto a García Linera y Gabriela Montaño. Luego se trata de dar una explicación quizás más argumentada y, entre comillas, sólida de por qué en realidad no hubo sucesión y ahora se persigue a los supuestos culpables de la interrupción democrática, se ha detenido sin proceso y sin debido derecho a la expresidenta Yanine Áñez, en fin, a dos de sus ministros, y se ha desatado una persecución en contra de militares, de policías, etcétera,
que esto forma parte de la historia, forma parte del relleno de esta historia, ¿no? Es decir, la novela se llama Golpe, pero necesita de varios capítulos argumentales que la hagan creíble, ¿no? Pero esto yo dudo mucho que pueda durar mucho tiempo, si acaso tal vez les ha servido para que su referencia de contraste, que eso yo creo que es lo que buscaban por sobre todas las cosas, sea el gobierno constitucional, de transición constitucional de la presidenta Áñez, y no el de Evo Morales, porque todos sabemos que durante ese gobierno se acumularon innumerables casos de corrupción no esclarecidos y se desperdició un inmejorable periodo de la economía mundial para transformar el país. Pero ahora y después de los procesos electorales, me parece que ya después de las elecciones de segunda vuelta en las gobernaciones, va a llegar inevitablemente el tiempo de gobernar y estos relatos, estos discursos, estas historias, estas teorías, estas posverdades creadas van a dejar de tener efecto, ¿no? Se va a imponer poco a poco la necesidad de que se resuelva, por ejemplo, el tema de la vacunación. Como país estamos muy atrasados en la vacunación y es más, hay una serie de versiones sobre lo que verdaderamente ha pasado con este tema que dejan muy mal parado al gobierno. Y lo mismo está ocurriendo, salvo por los pronósticos y previsiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, que dicen que la economía boliviana va a estar entre las 4 que se recuperen con mayor rapidez. Aunque hasta el día de hoy, ya han pasado 4 o 5 meses desde que asumió el presidente Arce, no estamos viendo claridad, seriedad y eficiencia en la aplicación de políticas que apunten hacia la reactivación económica. Diría que en algunos casos estamos viendo todo lo contrario, pero bueno, eso ya es materia de otra conversación. Pero en suma, querido Oscar, creo que el relato del golpe ha tenido una vigencia hasta, y el capítulo final se da el día de la elección en segunda vuelta, cuando el MAS pierde 4 gobernaciones adicionales, es decir, hoy en el país 6 gobernaciones de las 9 están en manos de la oposición. Mañana, ya a partir de este mes, toca gobernar, toca resolver los problemas de rutina, dejar la campaña atrás y hacer una diferenciación que yo creo que es bien importante, porque mientras duró la campaña había una figura predominante en el país, en el lado del MAS, que era el expresidente Morales. Quizás ahora toque el turno de que aparezca el presidente Arce. Veamos qué es lo que va a ocurrir. Podríamos decir, según lo que capto de tu explicación, Hernán, que por más fuerte que sea la maquinaria propagandística y comunicacional del gobierno, llega el punto en que la realidad vence el relato. Por supuesto que sí, yo creo que la realidad está venciendo al relato a medida que vemos cómo el número de casos de COVID, por ejemplo, aumenta, la dificultad de la gente para reactivar su economía, seguimos viendo cómo un día cierra un negocio, al día siguiente otro, no hay empleo suficiente, no hay soluciones, se ha tratado de poner algunos parches a través de bonos, en fin, la realidad se va a imponer sobre el discurso y la realidad se impone sobre la historieta. Ellos han tratado de crear una historieta, pero la realidad está ahí filtrándose por todas partes. Hernán, en este espacio digital siempre tratamos de tener una mirada internacional a lo que sucede a nuestro alrededor principalmente, y te ha tocado vivir todo el proceso electoral en el Ecuador con las 2 vueltas de la elección presidencial. Hay un ganador y hay un presidente electo para el Ecuador. Me gustaría conocer tu comentario, ¿cómo es que se dio esta vuelta tan notable que permite que Guillermo Lasso termine con una victoria tan clara en la segunda vuelta, después de una primera vuelta en que apenas pasa al segundo lugar? Mira, es interesante. A mí me tocó ser observador electoral, fui invitado por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador en la provincia de Guayas, no, perdón, de Azuay, más precisamente en la ciudad de Cuenca, y pude desarrollar esa actividad durante 2 días. Esa es una de las provincias donde resultó ganador el representante de Pachacuti, el Yacu Pérez, ¿no? Pero bueno, en primer lugar es evidente que gran parte del voto del candidato de la izquierda democrática, Javier Hervas, y del indigenista Yacu Pérez,
se fue hacia Guillermo Lasso, porque de otra manera no se explica la forma en que se han transformado las tendencias y la propia votación, ¿no? Pero eso para mí no ocurrió solamente porque esos sectores, de los de Yacu Pérez y la izquierda democrática de Javier Hervas, son anticorreístas y fueron maltratados o perseguidos durante el gobierno de Rafael Correa, sino también porque en la segunda vuelta creo que Lasso tuvo la virtud de saber escuchar, de aproximarse a las demandas de estos actores que emergieron como, digamos, una alternativa a la polarización que existía en el Ecuador entre la derecha y el correísmo, entre lo que se denomina la derecha y el correísmo, y aparecieron estos matices políticos en el espectro que en definitiva le han dado lo que ayer uno de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, un buen amigo, Luis Verde Soto, le han dado pluralidad nuevamente a la democracia ecuatoriana, ¿no? Creo que ese ha sido un secreto importante, una de las claves importantes de la victoria de Lasso, el saber escuchar, el aproximarse a los jóvenes, aquí se vota desde los 16 años, el aproximarse a las mujeres. Ayer en su discurso de celebración, Guillermo Lasso hablaba de los derechos de las mujeres, de su identificación con ellas y sus causas, hablaba de los derechos de las poblaciones LGBT, también de lo que buscan y de lo que quieren, y de incorporar en su plataforma esas demandas, hablaba de los indígenas, en fin, creo que por ese lado fue interesante lo que hizo Lasso. Es decir, Oscar, que el voto conservador continúa representando quizás ese 19% que obtuvo Lasso en la primera vuelta, pero ese 33% adicional que le ha dado la victoria en las elecciones de ayer y que lo ha convertido en el presidente electo, viene de vertientes que exigirán de Lasso recoger sus demandas. Si el presidente electo Lasso quiere garantizar la gobernabilidad, no va a poder ir solo y dentro de su esquema o con sus líneas que había planteado en la primera vuelta electoral. Va a tener que acoger elementos de las plataformas programáticas de las otras organizaciones políticas. Y yo diría que incluida la plataforma política del correísmo, porque Lasso tiene apenas 12 o 13 representantes en la Asamblea del Ecuador, que es un porcentaje muy pequeño contra 27 que tiene Yacu Pérez, más de 40 que tiene el correísmo, entonces es una representación pobre, lo que va a obligarlo a generar pactos, acuerdos y hacer negociaciones para poder llegar a tener gobernabilidad. Tiene tareas inmediatas el presidente Lasso, tiene una tarea inmediata como la teníamos en Bolivia, que es el tema de la vacunación, que aquí también anda demorado y con dificultades, la reactivación económica, la reconciliación política después de muchos años en los que el Ecuador ha estado dividido en posiciones aparentemente irreconciliables, como nos ha pasado a nosotros, cuando el MAS ha sido un promotor de la división interna como una manera de mantener su preeminencia en el país, ¿no? Esa es una tarea muy, muy importante que de alguna manera ya la ofreció ayer el presidente Lasso en su discurso celebratorio. Pero yo insisto, y hago alquimías las palabras de Luis Verde Soto, lo saludable es que la democracia ecuatoriana ha ganado en pluralidad y la asamblea misma es un reflejo de ello, ¿no? Hay más miradas y hay más voces que seguramente van a poder conformar de mejor manera el coro de este país en los próximos años. Hernán, realmente un gusto en haber conversado contigo, en haber escuchado tus explicaciones. Estoy seguro que es un gusto que van a compartir todos quienes nos siguen por las redes sociales. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación para participar en este espacio digital. Encantado, Oscar. Un abrazo para ti y un saludo a toda tu audiencia. Gracias. La explicación que nos da Hernán Terraza, el exministro de Informaciones de Bolivia y experto en el tema, es muy valiosa. Temas como la fake news, el relato, la construcción de la narrativa, no son nuevas en la historia. Lo que cambia
es que en este mundo tan interconectado, en este mundo de las redes sociales, de las plataformas digitales, la velocidad con la cual se puede distribuir esta información obviamente es asombrosa y no tiene precedente en la historia. Y eso puede ser utilizado para bien como puede ser utilizado también para generar cada vez mayor confusión. Y ahí viene algo que comparto plenamente en lo que él nos planteaba. Cómo recuperar la credibilidad de la información, cómo generar certeza sobre la información que es veraz. Y ahí hay un trabajo que hacer, hay un trabajo que corresponde tanto a los medios de comunicación que deben adaptarse a este nuevo mundo digital, pero también yo creo que es responsabilidad de todos los ciudadanos que seamos parte de este debate y que cuando veamos que hay una campaña que está promoviendo fake news, que está difundiendo falsedades, que está buscando, como en el caso de nuestro país, ocultar las responsabilidades sobre el fraude electoral, inventar un falso golpe de Estado. Obviamente, como ciudadanos digitales tenemos que participar activamente en esos debates y aclarar también frente a nuestros otros compatriotas que forman parte de esta misma comunidad, de esta misma sociedad, qué es lo que realmente corresponde a la verdad y a la realidad. Tenemos desafíos enormes. Este espacio digital justamente lo que busca es enriquecer el debate público, es orientar el debate público, es invitar a personas, como en este caso Hernán Terraza, que conocen los temas para que nos compartan su conocimiento, su información, su experiencia y nosotros también podamos convertirnos en orientadores de la opinión pública. Les agradezco, como siempre, por estar acompañándonos mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Cuando hablamos de crecimiento económico, de progreso, de generación de oportunidades, siempre se toca el tema de las microempresas, de las pequeñas y medianas empresas, que son quizás el espacio donde se genera la mayor cantidad de empleo y en Bolivia, sin lugar a duda, lo son. Hoy conversaremos en este episodio digital con una experta en este sector, Corina Marión, quien es economista, quien tiene una maestría en Economía, Convención en Políticas Sociales de la Georgetown University y lleva muchos años trabajando como mentora de emprendedores y consultora de organismos internacionales que desarrollan distintos proyectos de apoyo a las pymes. Corina, gracias por haber aceptado nuestra invitación para este espacio digital. Gracias, Óscar. Un gusto estar aquí compartiendo. Corina, escuchabas la introducción. ¿Cuál es la verdadera importancia de las microempresas y de las pymes en nuestra economía? Tú bien lo decías y Bolivia no es la excepción. En Bolivia es un sector muy importante, ¿no? Si consideramos que generan casi un 80% de lo que es el empleo y que además se estima que son alrededor de 700,000 micro y pequeñas empresas. Esto es según datos por su relación que tienen con el sector financiero, es decir, con el sector de las micro y pequeñas finanzas, ¿no? Esto significa que conforman una cartera muy grande de este sector. Entonces, si consideramos todos estos aspectos, ¿no? Realmente es un sector muy importante de nuestra economía y de la generación del empleo. ¿Qué son las microempresas? ¿Cómo están conformadas? ¿No? Son empresas que, de acuerdo a una categorización que se tiene, están conformadas de 1 a 5 empleados, se consideran microempresas, y desde 6 hasta 19 empleados se consideran pequeñas empresas. Generalmente están conformadas por núcleos familiares. ¿Qué quiere decir? Son estas empresas que se generan en una casa, ¿no? El papá, la mamá, el tío, el primo, ¿no? Y van generando así estos empleos. ¿Cuál es su principal mercado, ¿no? O cómo es su medio, digamos, para transar, para vender? Generalmente es a través de ferias.
Entonces, para ellos es súper importante esta generación, ¿no?, de ventas a través de ferias, ¿no? Son muy dependientes de muchos insumos importados, ¿no? Eso lo hemos podido ver, ¿no?, durante, por ejemplo, la cuarentena rígida que hemos tenido, ¿no? Para ellos les ha afectado muchísimo el hecho de que no podían ya acceder a estos mercados, ¿no?, a través de las ferias, y tuvieron también muchas dificultades en el acceso a la compra de sus insumos. Y además tienen capacidades empresariales muy limitadas, ¿no?, en el sentido de que ellos de formación en su gran mayoría no son empresarios que han tenido una formación universitaria, ¿no? Entonces para ellos les cuesta mucho, por ejemplo, digitalizarse para de un día para otro empezar a vender a través de canales digitales. En Bolivia son 6 principalmente los rubros, ¿no?, que se interactúan como micro y pequeños empresarios. Son alimentos, textiles, cuero, madera, metal mecánica y artesanías, ¿no? Estos son los sectores que generan todo este aparato del microempresario en Bolivia, ¿no?, con algunos matices por regiones, ¿no?, pero son ellos principalmente en estos rubros en los que se destacan. Además, comentarte de que un casi 40% de ellos está en el sector de lo que es comercio y un 20% es lo de la manufactura, industria, y el resto se dedica a lo que es servicios. Generalmente se asocia a este sector a la informalidad. ¿Es así? ¿Cuáles son las causas? Yo muchas veces también lo he comentado en este espacio digital, la informalidad también es quizás la posibilidad que tienen muchas de estas familias de sobrevivir económicamente. Con toda la experiencia que has desarrollado este año como asesora del sector, como mentora de emprendedores, ¿cuál es tu mirada al respecto? Es una economía de subsistencia, ¿no? Ellos literalmente viven del día a día, o sea, de lo que yo vendo, de lo que vendemos en la feria, eso es lo que generan de ingresos en su gran mayoría. Entonces, para ellos formalizarse es un suicidio, ¿no? ¿En qué sentido? Formalizarme significa que tengo que empezar a pagar impuestos, tengo que empezar a contribuir a beneficios sociales para los empleados. Eso para ellos es muy difícil. Todavía si consideramos, por ejemplo, de que hay que pasar por todo un valle de la muerte, ¿qué significa? Desde que yo inicio un emprendimiento, ya sea micro, pequeño, qué sé yo, tengo todo un proceso, una curva de aprendizaje y que tengo que, más o menos se calcula que es de 1 a 3 años. Entonces, en ese 1 o 3 años muy difícilmente nos vamos a formalizar porque es una economía de subsistencia, sí, literalmente. Entonces, no hay muchos incentivos y eso tampoco, hemos visto que no hay muchos datos, ¿no?, donde podríamos mapearlos y saber efectivamente, digamos, ¿por qué? Porque como no están formalizados tampoco tenemos datos y si no tenemos datos tampoco podemos hacer políticas públicas, por ejemplo, efectivas para poder apoyarlos porque no contamos con esas herramientas. Y hay dos sectores que son vulnerables económicamente y que generalmente buscan justamente iniciar algún negocio y obviamente lo hacen como microempresarios o pymes, que son las mujeres y los jóvenes. En tu experiencia, ¿realmente logran esas oportunidades que están buscando? Así es, en el caso de las mujeres es muy relevante, ¿no? ¿En qué sentido? Las mujeres generalmente prefieren el autoempleo. ¿Por qué? Porque necesitan desarrollar otros roles, ¿no? El rol de madre, ¿no? Inclusive en algunos casos tienen que cuidar de los papás cuando son ancianos, ¿no? El rol de ser ama de casa y demás. Entonces, para ellas resulta, ¿no?, mucho más factible el ser microempresaria o lanzar un emprendimiento, porque eso les genera el tiempo que necesitan para poder tener estas otras actividades, ¿no? Entonces, se estima que, por darte un ejemplo, ¿no?, estaba justo leyendo el otro día un paper que decía que aproximadamente son como 70,000 esas tienditas de barrio en Bolivia que se estima. Y eso es un dato que lo han sacado, por ejemplo, los de la Coca-Cola, ¿no?, porque a ellos les interesan estas tienditas de barrio. Y de estas 70,000, el 80% están lideradas por mujeres, ¿no? Obviamente para una mujer resulta muy cómodo, ¿no?, para yo poder realizar todos estos roles, el poner esta tiendita del barrio desde la puerta de mi casa,
¿no? Eso es para darte un ejemplo. Y así sucesivamente también emprendimientos que van en menor, en gran escala, para la mujer siempre le resulta mucho más factible, ¿no? Por todos estos aspectos, el ser autoempleada, el lanzarse a hacer emprendimientos. Y los jóvenes, por su lado, también hoy en día los jóvenes siempre entre tener un empleo fijo o hacer un emprendimiento, generalmente optan por un emprendimiento por este mismo aspecto. Un emprendimiento a mí me da esa libertad, ¿no? Los jóvenes hoy en día valoran mucho el ocio, ¿no? Esta capacidad de poder viajar, ¿no? Esta capacidad de tener otras actividades alrededor, ¿no? Y a ellos esto también les genera, ¿no? Esta adrenalina, ¿no? de cómo es poner una startup, cómo es tener un emprendimiento, y se asocian inclusive ya desde la universidad con otros jóvenes, ¿no? Con otros compañeros, y van formando equipos multidisciplinarios y van así lanzándose a estos emprendimientos. Ahora que se habla tanto en materia de jóvenes, de los millennials, de los centennials, ¿tienes una caracterización de ellos con relación al emprendimiento? Sí. Efectivamente, justo ahora estoy asesorando a un grupo de ellos, ¿no? Y me ha llamado muchísimo la atención que para ellos es todo más práctico, ¿no? Quienes salimos del mundo un poquito más riguroso, que tenemos muchos más años encima y demás, ¿no? ¿Dónde está el plan de negocio? ¿Dónde está el plan financiero? ¿No? Para ellos está aquí la idea, ¿no? La he testeado en un mall, por ejemplo, ¿no? He visto que ha funcionado con estas características aquí y allá, que no sé qué, y se lanzan, ¿no? Así sin miedo alguno, sin nada. Entonces, el papel, digamos, que hace un mentor en estos casos es equilibrar, ¿no? Está perfecto esta actitud, porque para ser emprendedor, primero que uno tiene que tener esa actitud de no tener miedo, ¿no? Y esa la tienen al 100%, es esta generación Z, que se llama hoy en día, ¿no? Millennials, qué sé yo. Y eso es fascinante, porque eso es lo que nos hace que cada vez veamos más startups, ¿no? Y además algunas que tú dices, pucha, no tenía ni idea, digamos, de que podría haber un emprendimiento para solucionar este problema que ni siquiera lo habíamos visualizado. O que ellos, como se manejan en este ámbito, ¿no? Entonces ellos, no sé, pues por ejemplo, en un mall me decían, no, vamos a generar un QR para que dentro del mall pidan una pizza. Yo le decía, pero si en el mall está de repente ahí al frente la pizzería. Claro, no, pero es que es cool pedirse, ¿no? Por la aplicación y no sé qué. Y claro, entonces ellos ven ese tipo de negocios, ¿no? Y eso lo vemos transversal, ¿no? A nivel de todas las regiones, ¿no? Porque he interactuado también con emprendedores de Cochabamba y de otras regiones, y tienen esa característica, y esa es una característica que yo podría decir que es generacional. En el Perú incluso hay libros, porque se han hecho varios estudios de distintas empresas que, habiendo nacido muy pequeñas en la informalidad, se han convertido en transnacionales. ¿En Bolivia tenemos casos similares? ¿Existen las condiciones para que suceda eso? Existe la capacidad, ¿no? Sin embargo, creo yo que hace falta mucho apoyo. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo creo que el principal cuello de botella está acá en identificar cuál es el mercado al cual nos deberíamos dirigir, ¿no? Y acá te puedo dar un claro ejemplo. Me acuerdo que estaba conversando con el del sector de la madera, ¿no? Un gran grupo que se dedica a la microempresa de la madera. Y ellos me estaban explicando de que, ¿no? Pues que el minuto en el que se abren las fronteras, después de que entramos de la cuarentena rígida a una flexible y qué sé yo, otra vez se vieron inundados de muebles chinos, peruanos, y eso los afecta a ellos muchísimo. Entonces, yo les explicaba y les decía, es que tu competencia no es ellos, o sea, no hay que competir por precios, porque cuando uno compite por precios siempre sale perdiendo. Entonces hay que buscar dónde está el valor agregado para este tipo de emprendimiento, para esta microempresa, porque ese no es tu mercado. Así también he visto, por ejemplo, en el sector textil, ¿no? Hace como 2 semanas, una señora filántropa suiza quería donar a una empresa liderada por mujeres microempresarias, por ejemplo, ¿no? Y justo identificamos
una empresita liderada por mujeres en la ciudad del Alto que tejían, ¿no? Chompitas de alpaca, pero ellas le tejían a una empresa que exportaba a Europa. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad de hacerlos ellas directamente. Y cuando les preguntábamos qué es lo que les faltaría a usted de capacidades, ¿no? para saltar, digamos, este intermediario y directamente vender a Europa, diseño, por ejemplo, ¿no? No entendemos, para empezar, hasta el idioma, ¿no? O sea, no nos falta capacidades, no nos sentimos seguras, no sabemos cómo transar, cómo negociar esto que lo otro. Entonces ahí tú ya vas identificando, ¿no? Cuáles son estas capacidades que faltan, ¿no? Entonces nos falta efectivamente apoyo en todos estos aspectos y poder llevarlos así de la mano para identificar estos mercados que son claves. Y hablando de políticas públicas mencionadas hace algunos minutos, ¿cuáles serían los principales cambios, las principales medidas que habría que tomar para ayudar a este sector a que salga adelante? Primero, yo aconsejaría que necesitamos mapearlos. Y para necesitar mapearlos, necesitamos atraerlos sin asustarlos con que si te formalizas, al día siguiente se te está ya acogotando con impuestos y con otros costos, digamos, ¿no? Para pagar beneficios sociales y demás. Necesitamos mapearlos, necesitamos saber identificar a través de datos, ¿no? Cómo interactúan, quiénes son, describirlos, saber sus características y a partir de ahí hacer políticas públicas especializadas, digamos, para apoyo. Y un aspecto que es súper importante, yo siempre lo digo, ¿no? Necesitamos incentivar, ¿no? A que surjan empresas, ¿no? Cuando tenemos un aparato estatal que acogota con mucho impuesto, con mucha carga, es como que la antítesis a lo que es crear empresa, ¿no? Existen lugares como en Europa, como en Alemania, por ejemplo, que si yo quiero poner un emprendimiento, tengo una startup, me dan la facilidad, primero en el trámite. Es un trámite que dura de 3 a 4 días como máximo para abrir la empresa, para empezar. Segundo, tengo una excepción de impuestos de al menos 2 años. 3 a 4 meses. Exactamente. En Bolivia se vuelve un calvario, ¿no? O sea, el abrir una empresa es, abrir la constitución de la empresa, ¿no? La formación y todo. O sea, son cosas que desaniman en el camino, ¿no? Entonces deberíamos pensar en políticas públicas donde todo sea más fácil, ¿no? Que el trámite sea más fácil. Y para eso es súper importante esta coordinación de políticas entre el sector nacional, los gobiernos subnacionales. Y yo siempre digo, el ecosistema no consta de 4 patas, ¿no? Uno que es todo lo que es el sector gobiernos, ¿no? Nacionales, subnacionales. Otro que es la academia. La academia también aquí es un papel súper importante porque de la academia surgen los emprendimientos, ¿no? Este semillero que necesitamos. Hay tantas tesis que se desarrollan, qué maravilla sería que esas tesis tuvieran un fin, ¿no? Y luego tenemos el otro sector que es el empresarial, ¿no? El empresariado tiene que empezar también a generar y a demandar innovación. Si ellos generan esta demanda de innovación, entonces estas startups, ¿no? Estos emprendimientos, estos micro y pequeños empresarios van a ver que ahí se está demandando y van a empezar a proveer ya sea servicios o ya sea insumos, ¿no? Y el cuarto pilar, bueno, ya son los organismos, ¿no? Los organismos como fundaciones y de apoyo al sector, aceleradoras, ¿no? Incubadoras de empresas y todo eso. Entonces, son estos 4 sectores que tienen que relacionarse y trabajar de manera coordinada para impulsar todo esto. Corina, muchísimas gracias. Se nota no solo que conoces el tema, sino que además te gusta trabajar en ese tema. El dato de que 80% de los bolivianos trabajan en este sector ya nos muestra, su importancia, creo que la palabra queda corta, su enorme trascendencia para el futuro del país, el futuro de toda la sociedad boliviana. Muchas gracias y vamos a estar permanentemente tocando justamente este campo y esperamos poder conversar nuevamente en el futuro. Muchas gracias. Gracias. Quizás no hay dato más contundente para mostrar la importancia de la microempresa, la pequeña y mediana empresa, que el que nos compartía la experta Corina Marión. 80% de los bolivianos trabajan en este sector.
Son personas que han tenido que buscar una solución por sí mismas, trabajando por cuenta propia, muchas logrando ir creciendo poco a poco y generando trabajo para otras personas. Es verdad, generalmente lo hacen en el campo de la informalidad. Yo sobre eso pienso que son emprendedores, son pequeños empresarios que, si bien están en la informalidad, lo hacen para poder huir de toda esa casi persecución, podríamos decir, de extorsiones, chantajes, multas y excesivos impuestos y costos que se le impone desde la burocracia estatal. Si un 80% de los bolivianos trabajan en ello, no debiera haber quizás política económica más importante que ayudarlos a crecer, ayudarlos a que al ir creciendo vayan formalizándose, pero hacerlo por la vía positiva, hacerlo por la vía de la eliminación de costos, de regulaciones excesivas, de impuestos onerosos. Hay que buscar cómo lograr que este sector siga creciendo, siga desarrollándose, porque estoy seguro que no habrá instrumento más efectivo para que el país pueda progresar, hoy que necesitamos tanto hablar de reactivación, que darle a este sector justamente los instrumentos de seguir generando esas oportunidades que tanto se necesitan, especialmente también en sectores vulnerables como jóvenes y mujeres. Obviamente eso es cambiando de mentalidad, eso es redireccionando los recursos que hoy se destinan a empresas públicas inviables y deficitarias para apoyar a bolivianos, a bolivianas que ya nos han demostrado en el día a día que pueden salir adelante y lo están haciendo con el mayor esfuerzo que realizan. Gracias por acompañarnos en este episodio digital mediante sus redes sociales y les solicito que siempre estén enviándonos sus comentarios, sus sugerencias mediante las redes para que sigamos mejorando el contenido de este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Ha sido un episodio muy interesante. 3 temas que estoy seguro a todos ustedes les han parecido valiosos y además de mucha actualidad. Hablamos sobre el tema del marketing 4.0, que hoy es la respuesta frente a estos nuevos cambios en los hábitos de consumo que representan un desafío para quienes buscan conquistar a los consumidores. Hablamos de ello con Alejandro Medina. También seguimos ese debate sobre las fake news, el relato, las narrativas, las posverdad, que son tan característicos de un mundo cada vez más interconectado, más digitalizado y en el cual todos nos comunicamos a través de las plataformas digitales. Hernán Terraza, el ministro de Informaciones, nos comentó su visión al respecto. Y por último, un espacio en el cual trabajan 80% de los bolivianos, el de las microempresas y el de las pymes. Hablamos con una asesora de este sector, una mentora de emprendedores, Corina Marión. Espero que les haya gustado y les agradezco como siempre por habernos seguido mediante sus redes sociales y como siempre también les pido sus sugerencias para seguir enriqueciendo el contenido de este espacio digital.